Para cambiar, hay que conocer. Bienvenidos al Género del Derecho, un podcast para conversar sobre los resultados del primer estudio en Chile sobre sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales de empresas. Producido por la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras. Conducen Isabel Ramos y Verónica Undurraga. Hola, bienvenidos al podcast El Género del Derecho. Mi nombre es Isabel Ramos y soy editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero. Junto a mí está Verónica Undurraga, quien es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del equipo que elaboró este estudio. Estamos conversando sobre el informe Para cambiar hay que conocer, sesgos de género en estudios jurídicos y gerencias legales en Chile. En él se muestran los resultados de una encuesta en la que trabajó un equipo interdisciplinario de profesionales de la Universidad Adolfo Ibáñez y del Equality Action Center at the University of California, San Francisco, que describe sesgos de género presentes en las interacciones diarias en los estudios jurídicos y en las gerencias legales y que pueden tener un efecto inmediato en la contratación, retención, remuneraciones, ascensos y bienestar laboral de las abogadas. Hoy estamos con Isabela Ninat, bienvenida, quien es decana de la Facultad de Derecho de la UAI, para transmitir algunas reflexiones generales sobre este estudio. Muchas gracias, Isabel, por acompañarnos. Al revés, gracias por tenerme aquí y ser parte de esta serie de podcast. Queríamos partir la conversación preguntándote por qué ustedes deciden hacer este estudio, por qué quisieron medir cómo era la brecha de género en los estudios legales y las gerencias, o sea, en los estudios de abogados y las gerencias legales. Yo creo que como Facultad de Derecho primero tenemos un interés muy fuerte en poder aportar a la discusión de la profesión legal. En el fondo somos una Facultad de Derecho, por supuesto realizamos investigación académica de punta, pero también tenemos que ser parte de cómo se está transformando la profesión legal en general. Y una de esas transformaciones precisamente pasa por qué está pasando en temas de género en la profesión legal, una discusión que ha estado en algunos momentos muy fuerte en el pasado reciente. Y por eso es que quisimos aportar. Quizá a mí me gusta mucho un dicho que dice, dato mata relato, porque todos tenemos anécdotas y podemos contar lo que hemos escuchado, lo que nos ha pasado, y esto pasa mucho en temas de género, hombres y mujeres, ¿no es cierto? Uh-huh. Después de que han escuchado que a alguien o que a ellos mismos les ha pasado, pero es distinto poder poner sobre la mesa un estudio en que podemos mirar tendencias globales y ver si esas anécdotas que escuchamos tienen correlación con lo que las personas perciben que les sucede, ¿no es cierto?, ya sea en estudios o en gerencias legales. Además, quisimos hacerlo aportando con evidencia y por eso era muy importante trabajar con una encuesta que ya se hubiese probado. Y por eso es que nos preocupamos en el fondo de trabajar con la profesora Joan Williams y con todo su equipo, porque este es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Y entonces eso nos fijaba de alguna manera un punto de partida en el que participó la profesión legal en Estados Unidos. Y por último, y esto es muy propio de la UAI, este es un trabajo interdisciplinario, es entre la Facultad de Comunicaciones y la Facultad de Derecho, y era un espacio en que también podemos, los abogados que nos cuesta muchas veces trabajar con datos, a mí me encantan los datos, pero en general nos cuesta un poco más poner a disposición en el fondo una cuestión mucho más acabada y también un piso para la discusión que sabemos que se va a mantener con nosotros en los próximos años. Perfecto. Y este también tiene una característica, este estudio, diferente a otros anteriores que han habido, que en general muestran brechas numéricas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el número de socias que llegaron a los estudios, cuánta gente se contrata entre hombres y mujeres, pero este es un estudio específico sobre sesgos de género, ¿no es cierto? ¿Qué importancia le atribuyes tú a la especificidad de este estudio? Sí, a ver, como dice la Vero, es un estudio distinto de los usuales. Hay un informe que sacó la IBA, la International Bar Association, justamente de las métricas, ¿no es cierto? El número de socias en estudios, el número de gerentas legales. Y esos datos son muy útiles, son los que uno suele mirar para el Poder Judicial, para las instituciones en general. Pero es muy complementario este tipo de estudios que mira percepciones sobre los sesgos de género. ¿Por qué? Porque te explican lo que está detrás de esos números. En fondo decir, ok, tenemos un X número de socias, un bajo número de socias, pero la pregunta es ¿por qué? Y en ese por qué es que este estudio viene a poner quizás más complejidad a la discusión, pero una complejidad que lo que buscamos es que aporte a las medidas que luego cada institución puede tomar. Porque si no, en el fondo nos quedamos con cuál es el umbral, a dónde queremos llegar,
pero detrás de eso hay muchas pequeñas y grandes acciones que contribuyen a mayor equidad de género. Pablo Guerrero nos comentó que una cosa es saber que es correcto tener iniciativas que promuevan la igualdad o la equidad de género en la profesión legal, pero es distinto tener una convicción que hace que finalmente se movilice todo un estudio, toda una gerencia legal para lograr estas metas. ¿Qué crees tú que es lo que falta para transformar este saber que es lo bueno a esto me moviliza porque yo creo en esto? A ver, yo creo que hay muy buenos embajadores y embajadoras en materia de en la profesión legal en este tema. Y están en estudios, y están en gerencias legales, y están en otras instituciones asociadas a la profesión legal, y en eso las personas líderes yo creo que han sido muy importantes para mostrar que es posible. Pero creo que al mismo tiempo, si no se comprometen las instituciones como tal, las organizaciones como tal, el problema es que queda muy al alero de lo que una persona, 2, 3 adentro del estudio, la gerencia legal o de la organización puedan hacer. Y entonces ahí es donde yo creo que es muy importante, y el estudio de alguna manera da cuenta de que como no se trata solamente de un tema, no estamos hablando de la maternidad, o no estamos hablando solamente de el acoso sexual, sino que son varias áreas que algunas tienen que ver con cuando se inicia la carrera, otras tienen que ver al momento de ser socia, otras tienen que... En fondo hay varios hitos. El compromiso de toda la organización es crucial. ¿Por qué? Porque si no, en el fondo puede ser que ocurran muy buenas cosas, pero el esfuerzo de llevar adelante cada acción es muy pesado, por decirlo así, para ese líder. Es distinto si esto es parte de un compromiso de la institución. Y en eso, y con eso termino, los datos creo yo que es donde está la clave. ¿Por qué? Porque cuando la propia organización se mide, es donde surgen las preguntas de, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y cómo lo podemos arreglar? Si esa medición interna no existe, nuevamente queda en la anécdota. Y anécdotas hay para todo. Además que una cosa, tal como tú decías, hay hitos en la carrera laboral. Uno es el ingreso a las universidades, luego el ingreso a estudios jurídicos o gerencias legales, y luego el avance de carrera, donde se produce finalmente la mayor diferencia entre hombres y mujeres. Por eso también, me imagino, es importante medirlo a nivel institucional y no solo a nivel de líderes. Para hacer una idea, el 56% de la matrícula en Derecho a nivel nacional, o sea, tomando todas las instituciones de educación superior, cuando uno mira la carrera de Derecho, son mujeres. Yeah. Hoy día hay más mujeres que hombres estudiando Derecho. La tasa de egreso en general es muy parecida porque las mujeres suelen ser muy buenas estudiantes. Entonces ingresa, no es porque en otras carreras, si uno se va, por ejemplo, hacia las ingenierías, el problema es radicalmente distinto. Claro. Hay un tema de ingreso a la educación superior. Aquí es una cuestión muy propia de la profesión legal. Entonces es distinto lo que ocurre en cada disciplina, y eso además es muy interesante porque la reflexión, como yo decía al principio, tiene que ser de la propia profesión legal en general. Y cuando tuvimos las conversaciones con Gonzalo Smith o con Lula Velázquez, por ejemplo, ellas nos decían, mirando... Ellos trabajan en las gerencias legales de empresas, ¿no es cierto?, que contratan estudios jurídicos. Y ellos nos decían que veían que había más dificultad, y las cifras lo muestran en la mayoría de los temas, más dificultad a veces para los estudios jurídicos para innovar, ¿no es cierto? Y pareciera que para fomentar la igualdad de oportunidades de las mujeres y para fomentar en general políticas de diversidad, es muy importante en el fondo tener un pensamiento innovador, ¿no es cierto? Tú conoces muy bien cómo vienen saliendo las nuevas generaciones de egresadas y egresados de Derecho, y tienen una manera de mirar el mundo completamente distinta. ¿Cómo ves tú que eso va a desafiar y cómo puede ayudar en el fondo una mirada innovadora en la gestión de los estudios jurídicos para lograr captar al mejor talento y para lograr retener al mejor talento? Sabemos que las mujeres a veces entraban, pero los estudios jurídicos han tenido muchos problemas para retener a los buenos talentos femeninos, precisamente porque digamos, las dinámicas de trabajo al interior parecieran no ser muy amables, ¿no es cierto?, para ellos. A ver, yo creo que lo que ha pasado, y que esto ha pasado muy rápido,
yo todavía me considero joven, pero de mi generación hacia las generaciones que están egresando hay una transformación bien importante y que es la cantidad de oportunidades distintas que se tiene al momento de ingresar al mercado laboral la primera vez, el primer trabajo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me tocó salir de la universidad, en general era el camino trazado, el camino como esperado, el que los buenos estudiantes iban a ir a un estudio, ¿ya? Lo que ha pasado hoy día que uno ve es que el buen estudiante mira el panorama y tiene muy buenas posibilidades en un estudio, pero también tiene muy buenas posibilidades en gerencias legales, que se han vuelto, ¿no es cierto?, muy atractivas, pero además tienen muchas opciones, por ejemplo, de partir en una startup con los compañeros de ingeniería o de comercial, en que son jóvenes, no tienen hijos en general al momento de salir de la universidad, entonces es un bajo riesgo. Muchas de las startups chilenas hoy día están teniendo, ¿no es cierto?, un espacio atractivo, muchos se quieren ir a otras regiones, salir de la región metropolitana y tener más flexibilidad en eso. Gran parte lo que le interesa es el mundo internacional. Entonces, esa diversidad de opciones yo creo que está siendo un desafío para las organizaciones tradicionales de algo muy crucial, que es cómo yo capto al mejor talento en ese momento, ¿no es cierto? Después viene la pregunta de la retención. Pero entonces, la competencia ya no es la competencia tradicional que existía entre el estudio A, el estudio B, el estudio X, Y, sino que es mucho más abierta y por lo tanto es mucho más difícil de leer, y yo creo que en eso el acercamiento temprano, no solamente al mejor estudiante del mejor promedio, ¿no es cierto?, sino a estudiantes que a mí me toca ver que hacen una cantidad de cosas distintas, diferentes, participan en competencias, estos que se llaman MOOC, o desarrollan proyectos. Es increíble la diversidad que hay, y eso yo creo que hay mucho talento que la forma natural o histórica, que es cuál es el mejor promedio, el ranking 1, 2, 3, 4, que es un filtro, ¿no es cierto?, bien fácil de comparar, quizás no está llamando la atención de estos otros jóvenes inquietos, comprometidos, con inquietudes atractivas, que uno los mira y dice, bueno, aquí hay alguien que quiere desarrollarse profesionalmente con muchas habilidades. Y además están estas mujeres jóvenes, ¿no es cierto?, que tampoco van a querer entrar a un lugar donde vean que no van a tener las mismas oportunidades que sus pares, ¿no es cierto? Pero en eso... Y ahora empezaron a tener modelos, ¿no es cierto? Nosotros cuando salíamos, ¿se acuerdan cuando entrevistamos a Nicole Neme? Nicole Neme dijo, cuando yo salí de la universidad, empecé a trabajar, todos mis modelos eran hombres, y en mi caso fue igual, ¿no es cierto? Porque no habían, o prácticamente no habían mujeres en posiciones de liderazgo en los estudios jurídicos ni en las empresas, ¿no es cierto? Ahora es distinto. ¿Cómo ves el tema ese? Primero, como de las expectativas de las mujeres y de los liderazgos de las mujeres. Yo creo que es crucial, y es crucial por una cosa que a mí me importa mucho recalcar, y que es, no hay un solo tipo de mujer, profesional, abogada. Normalmente cuando uno va a seminarios en este tema o a talleres, etcétera, está esta idea de, bueno, es que es importante tener mujeres socias porque son las mediadoras de los conflictos, o es importante porque contribuyen mucho al clima laboral, a hacerlo más amable. Entonces hay un cejo detrás de eso, que es la idea de la mujer madre. Como de las características femeninas. Refuerzan los estereotipos. Que nuevamente es un tipo de estereotipo. Por supuesto. Y es súper interesante. Hay un artículo de una abogada que es la principal abogada litigante en Estados Unidos, casos corporativos que litiga ante la Corte Suprema. Creo que es la mujer que ha litigado más casos en la Corte Suprema en Estados Unidos. Y ella dice, la verdad es que yo no quiero hacer ese estereotipo. ¿Por qué? Porque la mujer litigante tiene que tener un grado de asertividad, en algún grado, un grado de, ¿no es cierto?, quizás más, entre comillas, agresividad o proactividad en el alegato. No puede ser esta mujer componedora constantemente si tú estás alegando, ¿no es cierto?, grandes casos. Y yo creo que en eso, tener una diversidad de mujeres que en roles de liderazgo me parece crucial. ¿Por qué? Porque están las mujeres que ejercen el mundo laboral, las mujeres que son litigantes, las mujeres que ejercen el mundo tributario. Y son especialidades muy distintas, y mostrarle a las jóvenes mujeres en el fondo que ese es el camino, que hay distintos caminos posibles, yo creo que abre expectativas. A mí me pasa mucho cuando converso con mujeres estudiantes en la UAI que me dicen,
es que lo mejor que me pasó es ver que mi profesora, o que la profesora de tributario, en fondo ocupa X puesto, o la profesora de, da lo mismo, porque en el fondo hay una proyección de, ya, no es solamente que las mujeres ejercen en el área de familia, por ejemplo. Claro. Que es nuevamente repetir los sesgos. Una cosa que quedó pendiente tiene que ver con la retención. ¿Tú crees que ayuda a que los estudios jurídicos y las gerencias tengan políticas que vayan a fomentar, y aquí hablo de corresponsabilidad, no que sean también orientados a las mujeres, que es algo que también nos plantearon nuestros entrevistados? Porque cuando tú haces la diferencia entre las políticas que implementas para hombres y mujeres, también estás ampliando este sesgo, estás ampliando estos prejuicios. ¿Tú crees que es importante en la retención de talento que haya políticas que fomenten, por ejemplo, la corresponsabilidad o la flexibilidad? Como bien dices, yo creo que las políticas tienen que ser para hombres y mujeres, porque si no está la idea de un cierto tipo de mujer madre. Claro. O un cierto tipo de familia que normalmente tiene que ver con la familia de quienes, el modelo de familia de quienes redactan la política. Claro. Que tienen un momento generacional. Además, como país tenemos un desafío importante en tasa de natalidad, pero sobre todo para que una cuestión es tener la política. Hoy día está lleno de políticas o las organizaciones, nosotros mismos, pero si esa política no va acompañada de mediciones después, de poco impacto tiene. Ya. ¿Por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, la política de corresponsabilidad, ¿quiénes la usan? ¿Cómo se usa? ¿La están usando solo las mujeres o la están usando los hombres? ¿Qué ejemplo están dando los socios y las socias, por ejemplo? También a veces, entonces, sí. Porque si no, en el fondo uno se queda con el check de decir, bueno, pero nosotros tenemos la política. Bueno, pero quizás esa política hay que ajustarla, quizás hay que revisarla cada ciertos años. Entonces, nuevamente, parezco obsesiva, pero en el fondo, si no hay datos que acompañen, que uno los evalúe cada cierto tiempo, que se haga una revisión, es muy fácil quedarse con el check, y más cuando los cambios sociales que estamos viendo son de una velocidad que no se había visto antes en nuestra sociedad. Entonces, claro, quizás puede parecer evidente que hace, 5 o 6 años atrás era muy excepcional el trabajo remoto, hoy día, ¿no es cierto?, parece de nuevo, pero eso trae otras complicaciones para los que están partiendo la carrera, no tener contacto con los equipos, no saber cómo es la estructura de las oficinas o las gerencias, también te pierdes. Entonces, hay muchas más complejidades en la manera de organizar el trabajo, que fue muy lineal por décadas. Claro. Y entonces eso hace estas revisiones permanentes muy importantes. Claro, y yo tengo la sensación, después de haberme entrevistado con varios socios y socias de estudios sobre este tema, de que en los estudios hay ciertas políticas, ya llevan un tiempo preocupándose de esto, que falta a veces que todo el mundo esté realmente con el mismo compromiso, pero da la impresión de que hubiera también a veces esta sensación de esto es un cambio cultural y como no mucha fe en que las políticas van a resultar. Cuando realmente uno se mete y ve algunas iniciativas que han tenido los estudios, sí resultan. Y cuando uno, por ejemplo, compara también separadamente los resultados de un estudio respecto del general en nuestra encuesta, o sea, nuestra encuesta puede separar, ¿no es cierto?, los resultados de un solo estudio. De hecho, nos estamos reuniendo con estudios individualmente para comentar sus resultados en comparación con el resultado general, y uno se da cuenta que hay estudios que lo hacen mejor que otros, ¿no es cierto?, que tienen menores niveles de sesgo, mayores niveles de satisfacción en ese sentido, mayor capacidad de retener el talento. Entonces, ¿cómo ves tú este tema como de los dobles clics que hay que hacer? O sea, cuando Pablo Guerrero decía, mira, podemos tener, quizás el formulario está bien, pero falta saber cómo interpreta a alguien el formulario, en el fondo. Cuando uno pregunta en el formulario, ¿esta persona tiene capacidad de liderazgo? Por ejemplo, bueno, ¿cómo está pensando, poniéndole contenido a la capacidad de liderazgo? Cuando medían, por ejemplo, las evaluaciones, si uno mide las evaluaciones generales de los abogados y abogadas de una oficina, pareciera que están todos más o menos en el mismo promedio, pero si uno hace doble clic, ahí en ese estudio, por ejemplo, encontraron hace un tiempo, ya lo corrigieron, que las mujeres estaban todas al medio, ¿no es cierto?, tenían buena evaluación, pero ni excelente ni pésima, y los hombres estaban más dispersos y eran los hombres los que estaban
en el extremo de excelente y por eso podían llegar a socio. Y eso, hacerse la pregunta, digamos, hacer este doble clic, hacer la pregunta de ¿por qué pasa eso? ¿Dónde están los sesgos? Y por eso es importante en el fondo este estudio específico en sesgos, ¿no es cierto? ¿Cómo la universidad, por ejemplo, está también trabajando en temas de género? Y tú eres una persona que a mí me ha impresionado, que pone muchas metas, que siempre está usando los datos, como tú dices, que siempre se está monitoreando. ¿Qué mensaje darías, en el fondo, porque la Universidad Adolfo Ibáñez quiere seguir trabajando con los estudios, qué mensaje darías tú de cómo pensar una política más integral, más constante, con cada uno de los pasos, de manera de que no quede esta sensación de como este es un tema eterno que nos persigue y es muy difícil avanzar? Yo creo que varias cosas. La primera es, los cambios toman tiempo, y los cambios en organizaciones grandes requieren de mucho trabajo en los distintos niveles, porque si no, como hablábamos antes, en el fondo pasa a ser una anécdota o alguien se motivó, lo hizo, salió súper bien, esa persona por X razón se fue, terminó su día laboral y eso queda ahí en el camino. Pero toman tiempo, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos en Chile es el Poder Judicial. Sí, a mí me ha impresionado, o sea, un poder tan, ¿no es cierto?, tradicional, con tanta historia en Chile. Y con tanta jerarquía. Con tanta jerarquía tuvo la valentía de hacer, la ministra Muñoz, ¿no es cierto?, un estudio de acoso sexual en el Poder Judicial, y en el fondo a partir de eso tiene una política trabajada por años. Y yo creo que eso, que es parte de la profesión legal, da cuenta de que es posible. O sea, el Poder Judicial, una institución, un poder del Estado con tanto peso histórico, fue capaz de hacer una innovación de un impacto enorme. El Poder Judicial tiene del orden de 13.000, 14.000 personas que trabajan, incluyendo jueces y funcionarios. Entonces, estamos hablando de una organización mucho más grande que cualquier estudio de abogados de Chile. Lo segundo es un poco, yo creo que el ejemplo comparado, porque la profesión legal, y este estudio da cuenta de eso, cuando uno mira los resultados, son bastante similares, que es triste decirlo, pero es así, a lo que era la profesión legal en Estados Unidos hace 10 años atrás. Y entonces, también es ver, bueno, muchas de las estructuras de las gerencias legales y de los estudios no son propias chilenas. Son cuestiones que funcionan así en distintos países, y este es un tema que en general se discute no solamente en Chile. Entonces hay una cuestión de decir, bueno, pero no funciona. Bueno, pero es que hay cuestiones que podemos observar en otros países. Yo creo que ahí el trabajo que ha hecho la International Bar Association es súper interesante, porque muestra lo que pasa en cada país y te da también referencias, que yo creo que en esto siempre ayuda. Y lo tercero es quizás esta idea de decir, bueno, ¿cuáles son las características propias de la organización? Nosotros como universidad, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto de género adentro de la universidad, porque la academia también tiene sesgos de género, y eso nos hace, por ejemplo, ver el número de profesoras titulares, pero eso nos hace revisarnos a nosotros mismos. Entonces es muy fácil siempre decir, bueno, es que esto es lo que pasa en la profesión legal, como si fuera un todo. Aparte de la academia. Aparte de la academia, y la verdad es que nosotros también hacemos esfuerzo, y una cuestión que hemos hecho como universidad, que yo creo que fue un hito, es que los 8 de marzo se publica un reporte de cómo estamos para toda la universidad. Y hay cosas que estamos súper orgullosos y hay cosas que nos duelen mucho. Claro. Pero eso es importante decirlo a nuestra propia gente, y no como decir, bueno, es que esto lo ve el comité, en este caso la Vicerrectoría Académica y la Secretaría General, sino que se hace público para todos quienes trabajamos en la universidad. Entonces no queda aislado como, bueno, es que esto sí lo tenemos, pero está aislado en esa oficina que está allá arriba. Claro. Sino que es parte de un desafío que tiene la organización. Isabel, quería agradecerte también a Verónica, ya estamos justos en el tiempo, pero quiero agradecerles por la posibilidad de participar como Diario Financiero en este podcast, por participar también en esta interesante reflexión sobre lo que significó el estudio, y a quienes nos escuchan los dejo invitados a escuchar todos los capítulos del podcast El Género del Derecho. Muchas gracias. Gracias. Pequeños pasos para grandes cambios. Esto fue El Género del Derecho, una conversación necesaria para descubrir cómo evitar los sesgos de género en la profesión legal.
un podcast de la Facultad de Derecho y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, junto a Comunidad Somos Financieras.